Pues acabamos de terminar el tema de componentes armónicos. Ahora vamos a ver componentes simétricas. Este es un tema, yo no estoy demasiado de acuerdo con que este tema se vea aquí. Mucho tiempo fue el terror de los estudiantes. Era como que en el tercer parcial había que llegar con casi que ya pasado, porque el problema de componentes simétricas nadie lo lograba. Pero ya las cosas no son así, las cosas han cambiado un poco. Componentes simétricas es un tema muy poderoso, digamos, pero no está, digo yo que no está a nivel de bachillerato, está a nivel de licenciatura, y a mí nunca me tocó estudiarlo a profundidad. Nada más como lo que vamos a ver aquí, que es como las bases. La utilidad como tal no lo vamos a ver, pero por lo menos quedan con una base para que si en transmisión de potencia o en sistemas de potencia los profesores quieren incluir temas de esto, ahí por lo menos ya sepan cómo va la cosa. Entonces, el teorema, vamos a ver. Empecemos entonces. El teorema de Fortescue o teorema de las componentes simétricas es uno de los más importantes en ingeniería eléctrica. Es utilizado para simplificar el análisis de sistemas de potencia trifásicos desbalanceados. Lo que hace es que permite descomponer un sistema trifásico desbalanceado en tres sistemas balanceados según el principio de superposición. Entonces aquí mucho lo que hacemos es basarnos en que los circuitos son lineales, entonces podemos aplicar superposición. Los tres sistemas producto de la descomposición corresponden a. Entonces la idea es, tenemos un sistema trifásico desbalanceado que lo vamos a descomponer en tres sistemas trifásicos balanceados. Y esos sistemas balanceados, digamos, esa descomposición separa las señales eléctricas desbalanceadas, por ejemplo, tres tensiones desbalanceadas o tres corrientes desbalanceadas, las separa en componentes de secuencia positiva, componentes de secuencia negativa, ya voy a explicar cada uno, y componentes de secuencia cero. Entonces, las componentes de secuencia positiva ya sabemos que son conjunto de tres fasores de igual magnitud, donde el fasor asociado a la fase A adelanta al de la fase B en 120 y este a su vez adelanta al de la fase C en 120. Básicamente lo que estamos diciendo es que si tomo VA como referencia, el VB está a menos 120 y el VC está a menos 240. Básicamente es lo que dice. Componentes de secuencia negativa. Lo que tenemos es un conjunto de tres fasores de igual magnitud donde el fasor asociado a la fase A atrasa al de la fase B en 120 y este a su vez atrasa al de la fase C en 120. Después, componentes de secuencia cero u homopolar. Es un conjunto de tres fasores de igual magnitud y de igual fase, con desfase relativo nulo. Entonces, gráficamente lo que tenemos es, aquí el dibujo no es como el mejor, pero ok, veamos esto de aquí. Esto de aquí es mi sistema, pero tratemos de ver nada más voy a moverlo un poquito para que se note. Vean esos fasores que tenemos aquí, los azules me refiero. Evidentemente no son balanceados. Vean que el desfase entre ellos no es de 120 grados y las magnitudes son diferentes. Entonces el VA, el VC y el VB son desbalanceados. Lo que yo voy a ver es ver ese conjunto desbalanceado como la suma de tres conjuntos trifásicos balanceados. Aquí, ¿a qué me refiero con esto? Este VA que está aquí va a ser la suma de un VA1, que es lo que yo llamo secuencia positiva, un VA2, que es lo que yo llamo secuencia negativa, y un VA0, que es lo que llamamos secuencia cero. Entonces, si se fijan, aquí, digamos, el dibujo no está a escala, pero la intención es que este VA es la suma de este fasor rojo, que corresponde a la secuencia positiva, este fasor verde, que corresponde a la secuencia negativa, y este fasor negro, que corresponde a la secuencia cero. ¿Sí? Si se fijan, ok, nada más quiero hacer énfasis en algo. Vean que aquí es VA1, VB1 y VC1 en ese orden, porque esto es secuencia positiva. En cambio aquí es VA2, VC2 y VB2 porque es secuencia negativa. Si se fijan, el fasor B es el VB1
más el VB2 más el VB0. Entonces es este más este más este. Y el fasor VC es este más este más este. ¿De acuerdo? Entonces la cosa es, esos tres fasores son obtenidos a través de la suma de 9 fasores. 3 de aquí, 3 de aquí y 3 de aquí. O dicho de otra forma, el VA, el VC y el VB son la suma de 3 fasores. Más bien, sí, de 3 fasores. El de A de secuencia positiva, el de A de secuencia negativa y el de A de secuencia 0. Y para B, el de B de secuencia positiva, más el de B de secuencia negativa, más el de B de secuencia 0. Matemáticamente, aquí tenemos eso. El VA es igual a VA1 más el VA2 más VA0. Ahí estamos diciendo el A1 representa, más bien el 1, su índice 1 representa secuencia positiva. Aquí viene como una nota de este lado. El 2, secuencia negativa, y el 0, secuencia 0. Ahora, la descomposición anterior funciona tanto para tensiones como para corrientes. Vamos a ver. La descomposición anterior funciona tanto para tensiones como para corrientes. De aquí en adelante se usará U como el símbolo de una variable eléctrica fasorial, ya sea en tensión o corriente. Eso ya lo habíamos hecho en algún momento. Con el fin de expresar V y UC de las componentes simétricas en términos del fasor UA, se define el operador A como A es igual a 1 ángulo de 120. ¿Se acuerdan cuando estábamos haciendo problemas de trifásicos balanceados que teníamos que usar la IB, por ejemplo? Que en lugar de usar IB usábamos IA por 1 ángulo de menos 120 o 1 ángulo de 120. Este operador A es básicamente eso. Es una forma de expresar V y UC en términos de UA. Algunas propiedades del operador A son A cuadrados, ¿verdad? Recordemos que si yo agarro un número complejo y lo multiplico por otro número complejo, multiplico magnitudes y sumo ángulos. Entonces si hago A cuadrado, multiplico la magnitud 1 por 1, me da 1, y los ángulos los sumo, me da 240. Si lo hago a la 3, es 1 por 1 por 1, me da 1, y esto me da el ángulo, me hubiera dado 360, pero 360 y 0 es lo mismo. Entonces esas son las propiedades que tenemos. Entonces la descomposición en componentes simétricas la podemos expresar de forma matricial como esto. Entonces tomémonos un momento para ver esa matriz. Ojo que lo que tenemos son tres fasores, que son UA, V y UC, que están relacionados con otros tres fasores, que son el UA0, el UA1 y el UA2. Entonces lo que estamos relacionando es un sistema desbalanceado con componentes simétricas. Entonces el sistema desbalanceado ABC lo estamos relacionando con las diferentes componentes, pero de una única fase, de la fase A. Antes dijimos, regresemos un poquito, el sistema desbalanceado sale como una suma de 3 sistemas trifásicos, es decir, de 9 fasores. En el caso de la matriz de abajo no estamos relacionando estos 3 fasores con 9, sino con 3. Esos 3 fasores con los que lo estamos relacionando son el VA1, el VA2 y el VA0. ¿Por qué con esos 3? Porque conociendo esos 3 y sabiendo que uno es de secuencia positiva, yo puedo sacar los demás. Y que el otro es de secuencia negativa, puedo sacar los demás, y lo mismo para la secuencia 0. Entonces lo relaciono con la fase A. La fase A viene a ser la referencia, como siempre. Ahora, si se fijan, recordemos cómo se multiplican las matrices. Esto lo podemos ver como 3 ecuaciones. Esta UA es igual a UA0, ¿verdad? Hacemos este por este, más este por este, más este por este.
Entonces, el UA va a ser igual al UA0 más el UA1 más el UA2. El V va a ser igual al UA0, porque el UA0 es igual al V0. A ver, esto vamos a ver cómo lo hago. Los tres de secuencia 0 son iguales, entonces poner el UA0 aquí sumando al V es como poner el V0. El UA1, si ahorita subimos para ver, el UA1 está relacionado con el V1, entonces mediante un A cuadrado. Entonces esto que está aquí, lo que estoy haciendo es este fasor rotando los 240 grados para que ya no sea el fasor A, sino que sea el fasor B. Y este de aquí está siendo rotado 120 grados para que ya no sea el fasor A, sino que sea el fasor C. El fasor B, pero de secuencia negativa, perdón. Y lo mismo para la de aquí abajo. ¿De acuerdo? ¿Cómo estamos con eso? Es una cuestión de achantarse a verlo un poquito. Y aquí, digamos, lo podemos hacer. En esto vemos que los tres fasores son iguales para la secuencia negativa, para la secuencia 0, perdón, para la secuencia positiva, el fasor VB está relacionado con el VA. Es decir, para relacionar el VA con el VB necesito agarrar el VA y multiplicarlo por A una vez y por A dos veces para llegar al VB. El A, recordemos que el A me da adelanto, no me da atraso. Entonces para poder llegar desde aquí hasta acá, no puedo irme por este lado, digamos, tengo que hacerlo por el otro lado, tengo que hacerle 120, 240. Y para este caso, para llegar al B, con solo una A. Y de ahí es donde salen el A cuadrado y la A de la segunda fila de la matriz. Aquí sale 1, A cuadrado y A. Y para la fila C tenemos esto de aquí. A cada uno de los juegos de fasores se les conoce como conjunto simétrico, es decir, vamos a decir que tenemos un conjunto simétrico de secuencia positiva, un conjunto simétrico de secuencia negativa y un conjunto simétrico de secuencia cero. Multiplicando ambos lados de la ecuación por A inversa, podemos llegar a esto. Es decir, podemos invertir esa matriz y al invertir la matriz, invertimos la ecuación matricial. Lo que tenemos aquí es, en lugar de tener despejado el sistema desbalanceado, ahora tenemos despejado las componentes simétricas. ¿De acuerdo? Entonces, dos formas que para relacionar estos dos cosas. La potencia en componentes de secuencia está por... Entonces, la potencia... que nosotros sabemos sacar la potencia en un sistema trifásico desbalanceado, ¿verdad? Es como la potencia de la fase A más la potencia de la fase B más la potencia de la fase C. Ya sea activa, reactiva o aparente. No bien, o compleja. Aquí esto es lo que nos referimos compleja. Para el caso de componentes simétricas, es muy fácil porque es la suma de la potencia asociada a la componente 0 más la componente asociada a la secuencia 1 más la componente asociada a la secuencia 2, que es negativa, positiva y 0. Ajá, sí, pero como siempre. Para la potencia activa tenemos coseno de zeta 0, y aquí coseno de zeta 1 y coseno de zeta 2. Y aquí cada una va por 3. Eso, el hecho que vaya por 3 es producto de un tercio que aparece por aquí. Sí, las 3 son conjugadas, ¿sí? Ah, bueno, aquí faltó. Sí, aquí faltó el conjugado, o sea, es ahí un dedazo. Pero la matriz de arriba está en 3. ¿Cómo? Digamos, si usted invierte esa matriz, le va a dar. Lo que pasa es que uno ya no está acostumbrado a hacer esas cosas. De álgebra lineal. Álgebra lineal es tan importante y uno como que ya uno no la usa. Y aquí hay algunas, vean, en esta nota está la relación de todos los fasores, de los tres conjuntos simétricos con la fase A. Vamos a ver si hay algo que me esté faltando.
Bueno, voy a decir esta nota. Esta nota me hizo falta. Estos son ejemplos y con eso vamos a terminar la clase, yo creo. Sí. Ya la vi, no voy a volver. Nada más quiero ver si me queda algo aparte de eso. Entonces, con esto vamos a terminar la clase y creo que la materia del curso. Si me faltara algo, lo vemos el jueves. Nada más una cosa aquí. Es algo que ahora no va a tener mucho sentido, pero lo vamos a explicar apenas estemos haciendo ejemplos de esto. Entonces, las componentes de secuencia cero van asociadas a la corriente en el neutro. ¿Por qué? Bueno, voy a terminar de leer. Algunos casos en los que las componentes de secuencia cero son nulas. Entonces, ahí vienen unos ejemplos. ¿Qué pasa con las componentes de secuencia cero? Entonces, veamos de nuevo el diagramita. Muy lejos. Veamos esto. Esto es un sistema trifásico balanceado. Es un sistema trifásico balanceado. Esto, a pesar de que lo llamamos como componente o conjunto simétrico, esto no es balanceado. Esto es desbalanceado. Esto aquí no tiene un desfase de 120 entre ellos. Entonces digamos que las componentes de secuencia cero van asociadas a el desbalance. Digamos que el desbalance es culpa de estas. Si ellas no estuvieran, el sistema o el conjunto de fasores que quedaría aquí sería balanceado definitivamente, no habría forma de que no. Entonces, esas componentes de secuencia cero, vamos a ver aquí arriba las notas. Están muy vinculadas con la corriente en el neutro. Y aquí estamos hablando específicamente de componentes de corriente. Las componentes de corriente de secuencia cero van muy asociadas a la corriente del neutro. Entonces, en algunos casos donde las componentes de secuencia cero, ya sea de tensión o de corriente, son cero, es tensiones de línea en delta o estrella, tensiones de fase en delta, corrientes de fase o línea en delta, corrientes de línea y fase en estrella sin conexión neutro. Y en conexión neutro, la corriente del neutro es 3 veces la corriente de la fase A de secuencia cero. Ahora, para explicar por qué estas cosas son cero, necesito estar en la pizarra y es un poco difícil. Entonces prefiero hacerlo en la próxima lección o cuando estemos haciendo ejemplos de componentes simétricas. Entonces creo que con eso terminamos. Dejémoslo aquí por hoy.